Muy buenas con todos. Somos mi compañero Ángel Poaquiza y mi persona Ángel Arévalo. Vamos a hablar acerca de la tarea número 6 de Comunicaciones Industriales y Sistemas de Escala. En este caso, el ejercicio número 2, que trata de Profibus con el PLC S7300 y variador Micromaster, una conexión por medio del Profibus entre estos dispositivos. Pasemos al siguiente. Bueno, ya somos el grupo número 8, ya me presenté y esta es la conexión entre estos dispositivos, el S300 y el variador Micromaster. Siguiente. Pon presentación. Ya, hablemos un poco de la conexión Profibus entre los dispositivos. Al maestro se le asigna la dirección 10, la dirección 0 y la 1 están reservadas por sistema. Para el variador se le asigna la dirección 3. Entonces vemos aquí un poco la distribución de los cables. Entre esta configuración, si se lo conecta en una distribución en anillo, se le activa una resistencia que tiene internamente este dispositivo, estos conectores, solo al principio, que en este caso sería el maestro, y al esclavo final. Si hubieran esclavos de por medio, habría que desactivarse esa resistencia de terminaciones para que haya la correcta comunicación. Así funciona en estos dispositivos cuando se hace una red en anillo. Siguiente. Bueno, la configuración esclavo del Micromaster 420 Siemens. Primero tenemos que la dirección Profibus usando los DIP, que vemos aquí en la imagen de los ejemplos. Estos se pueden activar manualmente o por medio de la programación. Entonces tenemos aquí interruptores de dirección de Profibus, interrupciones DIP y las dos que vemos que son esos dos que están ahí, solo para uso interno de Siemens por medio de la programación. Demos configuración básica de un variador Micromaster, dirección de inicio y velocidad. Entonces introducimos todos los parámetros necesarios del motor. Eso es como primero para toda tu configuración y parametrización de un drive, del motor, las aceleraciones, las velocidades, etc. Nos aseguramos de que los parámetros P0700 sea igual a 6 y P1000 sea igual a 6, ya que le vamos a dar la consigna vía Profibus. Esto es para configurar que la comunicación va a ser por medio del Profibus. Dirección 3 igual a DIP 1 que en ON y dirección 2 en ON para la conexión, la comunicación en Profibus. Siguiente. La comunicación Profibus con el módulo CP342.5. Entonces vemos aquí el CPU 3, un CPU S7300. Tenemos acá el módulo de comunicación a la derecha. Entonces tenemos aquí, estas son código de función para el envío y la recepción de datos. En este caso DPC, que sería para la solicitud de envío. Entonces vemos PKW, solicitud de parámetro, 8 bytes, y PZD1 de 4 bytes para el command word o la palabra de control y velocidad. Y este va al mod Profibus del Micromaster 420. Y con DP Receive, sin la I, pues este es para la recepción de los datos, para recibir que asimismo PKW de 8 bits es la respuesta del parámetro solicitado que se había enviado anteriormente, y PZD2 de 4 bytes es palabra de estado y velocidad actual, es para lectura, como que lectura de los datos. Telegrama usado es PP01 o 1. Siguiente. Área de intercambio de datos del Micromaster 420 Siemens. Cuando se va a configurar la comunicación, la estructura de datos útiles se designa como Parameter Process Data Objects, o PPO. Existen 5 tipos de PPO en función de la cantidad de datos de parámetros y procesos que se emplean, desde el PPO1 hasta el PPO5. Para simplificar el control nos centraremos en dos perfiles, el PPO1 y el PPO3. PPO significa objetos, parámetros de datos de proceso. Entonces aquí vemos un poquito en esta tabla, del PPO1 y el PPO3, perdón. Entonces tenemos el PKW, que era la parte para el envío, la solicitud de envío y la recepción del parámetro, que tenemos PKE, que es una tipo palabra, y tipo palabra, y PDE es tipo de word, de palabra.
y PZD, que vendría siendo de la lectura o el envío del dato como velocidad, por ejemplo. Tenemos que todos los cuatro parámetros son, y el dato es tipo palabra. Entonces, PPO1 es subdivisión del proceso que permite en un solo telegrama controlar el variador, enviar consigna, arrancar o parar, indicar el sentido de giro, ya que un variador permite todo esto. Y además, leer o escribir un solo parámetro cada vez necesita para su funcionamiento 12 bytes de entrada y 12 bytes de salida en la periferia del autómata. Y PPO3 es la subdivisión que solo permite controlar el variador sin posibilidad de modificar o leer los parámetros, el mismo por medio de las comunicaciones. Este necesita para su funcionamiento solamente 4 bytes de entradas y 4 de salidas en la periferia. El tipo PPO utilizado se configura en el software de Step 7 al incorporar el variador a la red. Siguiente. Entonces aquí tenemos el área de intercambio de datos del MicroMaster 420 Siemens. Utilizaremos el PPO1 como ejemplo. Así que enviaremos y recibiremos del variador 12 bytes dividido en. Tenemos el PKW, que es el área de los parámetros. Entonces tenemos aquí la parte de lectura y la parte de escritura. Entonces PKE es el identificador del parámetro, que en la parte, ya sea en lectura o escritura, se utiliza solamente 2 bytes, tipo MW. IN, que es la parte del índice, también utiliza para lectura y escritura solamente 2 bytes. Y PW, que es el valor del parámetro, se divide en PW1 y PW2, y ambos para lectura y escritura solo necesitan 2 bytes. Ahora vamos a la parte de la siguiente, que es con lo que vendría siendo la parte de las velocidades, los parámetros reales, que es PZD1, PZD2. Tenemos que STW es la palabra de mando 1, que estas, como son palabras de mando, palabras de control, son de escritura. 2 bytes de escritura, no de lectura. HSW, que vendría siendo el valor de la velocidad, 2 bytes, pero de escritura, no de lectura. Pasamos a PZD2, que para la palabra de estado, esta es de lectura, porque es una palabra estado, no una palabra de mando, es para saber el estado en el que se encuentra el variador. Y el valor de la velocidad actual también es un valor de lectura de 2 bytes, ya que solamente es para indicar a qué velocidad está girando en ese momento el motor. Y en total, estos completan 12 bytes para el PPO1. Siguiente. Aquí tenemos acerca de la palabra de control y velocidad. El PZD1, byte 0 y byte 1, que vendría siendo para la palabra de control, esta palabra determina cómo debe comportarse el variador. Aquí algunos valores comunes para el control del variador. El 047E, este es el primer valor que debe recibir el variador para poder estar preparado para arrancar a través de las comunicaciones. Es como que es la consigna para que comience la comunicación. 047F, sentido de giro a derecha, 0C7F, sentido de giro a la izquierda, 047D, parada en rueda libre, y 047B es una parada rápida, una parada por medio de parametrización. PZD1, byte 2 y byte 3. Esto viene siendo para la consigna de frecuencia, que es lo que controla la velocidad. Esta palabra se indica en entero el valor de consigna de la frecuencia al que deseamos que marche el variador. En este caso vemos 1638.3, el valor de frecuencia para los 60 Hz, que vendría siendo el 100% de la velocidad nominal del motor. Estos 60 Hz también puede ser a veces suele ser a 50 Hz, dependiendo de la configuración del motor. Con estos datos ya tenemos suficientes para manejar el variador de forma correcta desde nuestro maestro. Siguiente. Entonces, aquí tenemos un poco de las direcciones en el MW8 Move a salida. Cuando ya se configura todo y se parametriza, estas direcciones, estas marcas, pasan a ser parte de esta configuración. Como vemos en este caso, como ejemplo, M8.0, tipo Bull, es para mando a la derecha, el 8.1 a la izquierda, el 8.2 control de PLC, y así vamos viendo, ¿no? Con estas palabras de mando. MW para las palabras de mando,
MW10, move a salida, que es para la velocidad enviada al variador, que en este caso es la frecuencia, que 60 Hz es para que funcione hasta el máximo de la velocidad nominal del motor. Y para las palabras de estado ordenadas en el PLC tenemos las direcciones entrada move a MW28, que vemos que las marcas es para estas lecturas de, por ejemplo, alarma, del freno del motor, si el motor tiene una sobrecarga, si el giro está yendo hacia la derecha o hacia la izquierda, y así vemos las distintas marcas del tipo Bull. Y entrada MUF a MW30, que este tipo es INT, que es para que nos muestre la velocidad actual a la que está girando el motor, el variador, que está haciendo girar el motor. Y así vemos esta parte de las palabras de control de velocidad. Siguiente. En esta parte, para la solicitud de los parámetros, tenemos que hay el parámetro PKW. Tenemos primero el PKE, se divide en estos de aquí. El PKE, que es el, como ya hemos mencionado, que es el identificador de parámetros. La primera palabra, que es el código más el parámetro en forma hexadecimal. Vemos que el código en este caso es el 1, más el parámetro hexadecimal que vendría siendo el 2BC. Este es el parámetro hexadecimal. Luego vamos al índice, que vendría siendo la segunda palabra, que por lo general se hunde el índice 0, y vemos en la parte abajo del ejemplo 0000. Y PW, que vendría siendo el valor del parámetro, en PW1 vendría siendo la tercera palabra, es para el valor del parámetro, y PWE2, que es la cuarta palabra, también es para el valor del parámetro, y estas palabras pueden ser o sea, el tipo de datos puede ser doble o simple. Acá a la derecha vemos un poco de los códigos de petición, que cuando es 0 no hay petición, es 1 solicitar el valor del parámetro, y así vamos. Tenemos que ir revisando en forma de lo que queremos. Si queremos modificar un valor del parámetro, usamos el código de petición 2 con una sola palabra, con una palabra doble, en 3, y así vamos siguiendo. O sea, ahí vemos, y al obtener la respuesta también tenemos que observar acá en la tabla que vemos los códigos de respuesta. Si está en 0 quiere decir que no hay respuesta, si está en 1 quiere decir que está transmitiendo el valor de la palabra, de una palabra simple, y una palabra doble en caso de que sea 2, y así podemos ir viendo. Como ejemplo, solicitar el valor del parámetro P700, sería 700 igual a 2BC, que vendría siendo el hexadecimal, al variador, el código más el parámetro, que en este caso es 1 más 2BC, la palabra requerida quedaría como 12BC. A continuación, mi compañero va a seguir hablándole sobre esto. Bien, ok, ahora en el caso en el que nosotros queramos solicitar un parámetro, entonces nosotros primero vamos a indicar el código de petición, que en este caso va a ser el valor de 1. Entonces la estructura de información, de envío de datos va a empezar con el valor de 1. Luego nosotros tenemos que pasarle cuál es el valor del parámetro en hexadecimal, ya pues sea la velocidad, la frecuencia a la cual va a trabajar. Ya ese parámetro nosotros lo vamos a escribir en formato hexadecimal. Bien, entonces el código de petición y el valor del parámetro nosotros lo vamos a escribir en PKE. Luego nosotros vamos a colocar en el índice que empiece desde 0. Y finalmente en PW1, que va a ser el valor, nosotros lo colocamos en 0.0 debido a que nosotros estamos enviando esta información hacia el variador. No estamos queriendo solicitar algún valor de, por ejemplo, a qué velocidad se encuentra el micromaster o cualquier otro tipo entero. Bien, entonces aquí se muestra un ejemplo de solicitud que envía el maestro hacia el esclavo. Bien, entonces aquí vemos en que PKE empieza con el valor de 1, ya que se está solicitando algún valor del parámetro. Luego se envía el código hexadecimal, en este caso es el 438 en hexadecimal. Luego enviamos el índice que empieza en 0 y PW1, que como dije, lo colocamos en 0. Entonces, por lo tanto, el variador nos va a responder. Nos va a responder de la misma forma. O sea, va a empezar con el código que va a ser el valor de 2, que este va a significar que transmite el valor del parámetro. Luego va a ir colocado el valor del parámetro que está enviando, que va a ser el mismo que se ha sido solicitado desde el maestro. Luego va a ir el índice que va a ser así mismo en 0, ya, y finalmente en PW1
se va a indicar el valor de lo que se ha pedido. En este caso, el código, el parámetro 438 en hexadecimal corresponde a la velocidad actual a la que se encuentra el MicroMaster. Bien, continuando, tenemos ahora el bloque de PCN que se encuentra en TIA Portal. Con este bloque nosotros podemos enviar la estructura de datos para ya sea cargar valores al MicroMaster para que funcione de la forma que nosotros querramos. Bien, entonces, primero la opción CPL address corresponde a un 100 hexadecimal, que puede ser 256 en decimal, que esto significa el primer valor de dirección. Bien, aquí nos indica que corresponde con el slot 0, que es donde se aloja la tarjeta, en este caso la tarjeta de comunicación Profibus. Y que si en este caso nosotros queramos cambiarla, ya sea el slot 5 o el slot 6, nosotros debemos escribir en qué slot se encuentra. En este caso tiene valor de 100, porque si traducimos el 4 en decimal, el 4 en bits corresponde a esta configuración que tenemos, que es el 100, que en decimal nos viene a dar el valor de 4. Bien, luego en el parámetro send, nosotros vamos a colocar la dirección desde donde queremos leer o escribir. O sea, desde donde indicamos mediante un puntero una posición de memoria. En este caso, nosotros estamos empezando desde M0.0 y le estamos diciendo que vamos a estar escribiendo a partir de M0.0 hacia adelante con 12 bytes. Es decir, que vamos a terminar en M12.0. Bien, entonces aquí tenemos la estructura para la recepción de datos. Luego de haber enviado algún comando al MicroMaster, entonces ahora nosotros podemos decirles que nos envíe ya sea cómo se encuentra la frecuencia, cómo está la corriente en el motor, la corriente nominal, entre esos parámetros. Entonces, para este caso, nosotros vamos a utilizar el bloque de PRB. Aquí asimismo cuenta con una entrada de CPLA address, en donde aquí asimismo vamos a colocar el slot del módulo de comunicación Profibus. En este caso tiene valor de 100, que es en bit, pero en decimal corresponde a valor 4, que esto quiere decir que el módulo de comunicación está en el slot 4. Luego asimismo en el parámetro recb, nosotros vamos a indicarle desde dónde nosotros queremos ver los parámetros. En este caso, nosotros queremos ver desde el parámetro 20.0 hacia 12 bytes en adelante. Es decir, que aquí nosotros vamos a estar leyendo desde el valor 20.0 hasta el 32.0. Y entre esos rangos de valores está cierta información, como por ejemplo, como lo mostró mi compañero, puede estar la desviación del valor real del respecto a consigna, el control remoto solicitado, la frecuencia de salida, la sobrecarga del motor, el giro a la derecha, el bloqueo de arranque o entre otros parámetros. Bien, entonces ahora nosotros vamos a proceder a colocar esos bloques en TIA Portal. Y en este caso nosotros ya tenemos abierto el programa y aquí nosotros vamos a pasar, en este caso, la palabra de control. Aquí le vamos a enviar una estructura que va a permitir comunicarnos con el MicroMaster. Asimismo, vamos a enviarle al parámetro MW10, le vamos a enviar el valor de 1638.3 que corresponde a la velocidad de frecuencia, en este caso está en hexadecimal. Bien, luego también nosotros les configuramos el stock. En este caso, mediante esta estructura, nosotros estamos diciéndole al MicroMaster que se detenga. Asimismo, nosotros mediante el bloque move vamos a poder enviar ciertos parámetros, parámetros exclusivos, ya sea a la dirección M0.0, M5.1, ya esto depende de qué parámetros nosotros queremos configurar. Y asimismo aquí tenemos el bloque que mencioné anteriormente, que es para cargar los parámetros hacia el MicroMaster. Y el siguiente bloque, que es el parámetro para configurar la comunicación para la recepción de datos.
Ok, estos son los bloques principales que se utilizan para comunicar y comunicarnos con el micromaster. Bien, entonces, para finalizar, le voy a mostrar cuál es la, la distribución de red que nosotros tenemos configurado. Bien, en este caso nosotros tenemos el PLC, el CPU 303, en donde le hemos agregado un bloque, un módulo de comunicación Profibus, el cual es el 342.5.1, y adicional a un bloque Profinet, un módulo de comunicación Profinet, en este caso no está siendo utilizado. Y acá nosotros hemos escogido un micromaster, y en este caso es al cual nosotros vamos a estar leyéndole los datos o cargándole los datos. Aquí podemos ver que ambos dispositivos se encuentran comunicando a través de una red Profibus. Bien, entonces esto ha sido todo para el ejercicio de literal 2 de la tarea de investigación 7. Gracias.